Sí se ve, doctor. Ahora sí está en... ¿Listo? Sí se ve, doctor. Nos quedamos Correcto, en... son las 8 en punto. Vamos a... ¿Cuántos son en el grupo? 30, doctor. Correcto. ¿Quién es el que falta? Son 29. Ahorita acá. Faltan 2, ¿no es cierto? Porque si, Sí, doctor. si me Ahorita descuentan le de mí... verifico. ¿Ah? Ahora le verifico, doctor. Por favor, antes de empezar. Falta Uribe. Uribe, ¿quién más? Uribe nomás sería, doctor, porque se acaba de agregar el otro compañero. ¿Quién es el último que se agregó? Falta Uribe. Ok. Sí. Muchas gracias por participar y haber aceptado que la charla del jueves, este jueves, sea a este horario. Ya la próxima semana vamos a tener el horario normal de 2:30 a 4:30. Dios mediante. Ok, solamente para preguntarles. eh, mm, habíamos hecho esto, habíamos hablado de los inhibidores de beta-lactamasa, ¿correcto? Aquí nos quedamos. ¿Es así? ¿Es Nos así? quedamos en monobactámicos, doctor. Nos quedamos en monobactámicos. Si terminamos todo, cefalosporina, terminamos todo. Sí, nos quedamos ahí. Ok, el siguiente grupo, entonces, bueno, ya vamos a pasar lista entonces primero. Un ratito. Perfecto. Listo, entonces continuemos. Solamente para repasar que los beta-lactámicos, recuerden que son penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, carbapenémicos y los inhibidores de beta-lactamasa, ¿correcto? En monobactámicos, el espectro de monobactámicos solamente es bacilos gram negativos aerobios, o sea, enterobacterias o no enterobacterias, enterobacteriales o no enterobacteriales, fermentadores o no fermentadores. ¿Cuáles serían los enterobacterias o enterobacteriales? Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, lo más importante. Y los no enterobacterias, ¿cuáles serían lo más importante? Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii. ¿Correcto? Pero contra Cinetobacter no le pega, contra Pseudomonas sí, siempre y cuando sea sensible. El ejemplo es Astrionam, ¿correcto? Hay tabletas de Astrionam, sí, digamos, para decontaminación intestinal, pero en Perú no tenemos y nuestro uso de Astrionam es básicamente intravenoso e intramuscular. Entonces el espectro es bacilos gram negativos aerobios, enterobacterias y no enterobacterias. Este es un medicamento que lo usamos para infecciones por este tipo de bacterias.
¿correcto? Y podemos utilizarla, clásicamente la utilizamos para infecciones urinarias, de tracto urinario, llega muy bien, ¿sí? Para bacteremias no es tan bueno, no es tan bueno, ¿sí? Y en la actualidad el Aztreonam es más utilizado para combatir el mecanismo de resistencia de metalo-beta-lactamasa, ¿sí? ¿Se acuerda que hablamos de las beta-lactamasas, que hay la clasificación de Ambler A, B, C, D? Entonces, la A, ¿qué tipo es? Y es una clasificación enzimática, ¿no? De enzimas, productora de enzimas, como mecanismo de resistencia para los bacilos gram negativos. En la A, ¿qué cosa dijimos? Dijimos que hay las beta-lactamasas de espectro ampliado, las beta-lactamasas de espectro extendido, las BLE, y las carbapenemasas. En la B, en el grupo B, están las metalo-beta-lactamasas. En el grupo C, las cefalosporinasas, que es el AMP-C, el ejemplo más importante. Y en el grupo D, recuerden que son las oxacilinasas. Este Aztreonam sirve para infecciones, para combatir metalo-beta-lactamasas. Pero como las metalo-beta-lactamasas son muy amigueros, paran con las BLE. Y como ustedes recordarán que mencionamos, las BLE inactivan el Aztreonam. Entonces, la combinación para metalo-beta-lactamasas es ceftazidime avibactam más Aztreonam. ¿Por qué? Porque la avibactam, vamos a hablar que es un inhibidor de beta-lactamasa, inhibe las BLE. Entonces dejan de actuar el Aztreonam sobre las metalo-beta-lactamasas. Eso lo vamos a ir aprendiendo más con los ejemplos que hagamos la próxima semana. ¿De acuerdo? Tienen un espectro similar a los aminoglicosidos, ¿sí? Los aminoglicosidos que vamos a mencionar son menos nefrotóxicos, se puede dar con seguridad en adultos mayores, no tiene reacción cruzada con otros beta-lactámicos. Es decir, ustedes saben que por ejemplo, si yo soy alérgico a penicilinas, tengo 2 a 3% y algunos han hasta 10% de ser alérgico a las cefalosporinas. Y de igual manera a los carbapenémicos, pero no hay alergia con Aztreonam. ¿De acuerdo? El problema es que es muy caro y ahora está muy escaso. Carbapenémicos son los antibióticos de mayor espectro. Pocos gram positivos sensibles y bacilos gram negativos sensibles y también multidrogoresistentes. ¿Correcto? Hay los mayores, imipenem, meropenem, doripenem, y el penem se llama carbapenémico menor. ¿Por qué se llaman mayores imipenem, meropenem y doripenem? ¿Por qué se llaman? Porque tienen actividad contra pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Son las drogas de mayor espectro. Ertapenem no tiene actividad contra pseudomonas aeruginosa. ¿Entienden? Imipenem, meropenem, doripenem se dan intravenosos. Ertapenem se da intravenoso e intramuscular. O sea, por eso permitiría el manejo ambulatorio. Toda esta familia, todo este grupo de carbapenémicos tiene actividad sobre las beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, si yo tengo cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Salmonella, que son los más frecuentes, mi droga de elección son carbapenémicos. ¿Sí? Pero si yo tengo sepsis o choque séptico, ertapenem no lo uso. Por ejemplo, si yo tengo una bacteremia por Escherichia coli, productor de beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, yo podría usar ertapenem porque ¿por qué le voy a usar mi imipenem que tiene espectro hasta
contra Pseudomonas aeruginosa y la Pseudomonas aeruginosa no está jugando un rol ahí. Entonces lo único que puedo hacer es comenzar a estimular que las Pseudomonas genere resistencia a los carbapenémicos, ¿no es cierto? Porque la Pseudomonas va a decir, oye, pero ¿por qué me atacas si yo no estoy produciendo nada? Entonces te fregaste, voy a producir mi propio mecanismo de resistencia. Entonces, cuando usamos mucho carbapenémicos, lo único que estamos generando es induciendo que estamos usando más los antibióticos o tiene un daño colateral los antibióticos. Por eso, pero el problema es que si yo tengo una bacteremia, tiene sepsis o tiene choque séptico, y ahí, en esos niveles de infección, hay trastornos de farmacocinética y farmacodinámica que vamos a hablar en la siguiente clase, no es recomendable. Se empieza con imipene o meropene. Loripene no tenemos en Perú. Se estabiliza el paciente sale de sepsis, el paciente sale de choque séptico y podemos darle ertapenem con tranquilidad para completar el tratamiento. La otra cosa es que si la Escherichia coli estuviera en la vía urinaria y no tiene sepsis y no tiene shock séptico, puedo darle ertapenem. En sangre tengan mucho cuidado, en sangre, o sea, en infección de torrente sanguíneo, tengan mucho cuidado, que siempre se empieza con el mayor y con el menor. Vamos a poner un ejemplo el próximo martes para asentar bien el concepto. Luego, los inhibidores de beta-lactamasa. Estos inhibidores de beta-lactamasa de primera generación son el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. El ácido clavulánico, en el Perú tenemos amoxicilina. Tuvimos ticarcilina alguna vez, ya no hay. Sulbactam tenemos ampicilina, amoxicilina, cefalperazona y ya no hay. Tazobactam, piperacilina y cestolosano. Ahora vamos a ir hablando. ¿Qué hacen estos inhibidores de beta-lactamasa de primera generación? ¿Se acuerdan que hablamos de beta-lactamasa grupo A? El grupo A son las beta-lactamasas de amplio espectro. Y esas las vemos en infecciones crónicas, reagudizadas, principalmente de vía respiratoria alta y baja, ambulatorios, ¿no es cierto? Comunitarias, ¿no? Podrían ser hospitalarias, bueno, tendremos que tener nuestro perfil hospitalario. Pudieran ser vías urinarias no complicadas también. Pudieran ser partes blandas, infecciones de partes blandas comunitarias también. ¿De acuerdo? Podríamos usar ácido clavulánico, amoxicilina, es lo ideal. Yo prefiero siempre usar amoxicilina sola, pero yo tengo que saber cómo está la sensibilidad, no voy a tener, sobre todo si tiene un paciente con historia ya recibiendo antibióticos en otras oportunidades. El sulbactam ampicilina o sulbactam amoxicilina, que es una creación argentina, pero concentrémonos en sulbactam ampicilina, también tiene las mismas indicaciones de la amoxicilina, ¿sí? Y tazobactam va con piperacilina. La piperacilina, como mencionamos, es una penicilina de espectro ampliado, una penicilina con actividad antiseumonal. ¿De acuerdo? Sola no se vende en el Perú y en muchos países. Va con tazobactam. Cuando juntamos tazobactam con piperacilina, ¿qué cosa dijimos de eso? Es la mejor droga para empezar empíricamente terapia en pacientes con infección severos de la comunidad o infección severa hospitalaria, pero en pacientes que no tengan choque séptico, y obviamente no se sospeche de mecanismos de resistencia BLE, ¿de acuerdo? O sea, si es un paciente aparentemente sano y piña le da una infección severa, nunca se enfermó, fiebre, ¿no es cierto? Fiebre, no está chocado, tiene sepsis, pero no está chocado, no tiene choque séptico, tiene sepsis, ¿sí? Y no es alérgico, ustedes pueden empezar piperacilina tazobactam. Igual si está en el hospital, ¿correcto?
¿Se acuerda que dijimos también que podrías utilizar cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación, en caso de infecciones severas, comunitarias o intrahospitalarias, no chocado? Pero si fuera una infección intraabdominal, en el caso de cefepime, tendrían que acompañarlo con metronidazol, porque cefepime no tiene actividad contra anaerobios de cavidad abdominal como lo tiene piperacilina. ¿De acuerdo? Y últimamente ha aparecido esta cefalosporina de tercera generación que se llama ceftalozane, que quizás es la más poderosa cefalosporina que tiene actividad contra pseudomonas aeruginosa multidroga resistente. ¿Qué dijimos de multidroga resistente cuando hemos hablado de los antibióticos? Cuando hablamos tenemos cepas que son susceptibles, sensibles. Y luego tenemos un mundo de cepas, pseudomonas, que pueden ser multidrogo resistente, extensamente resistente o pan resistente. ¿Cuándo llamamos multidrogo resistente? Digamos que la pseudomonas originosa tiene 10 grupos de antibióticos, que son activos, ¿sí? Son activos contra la pseudomonas originosa. Pero si yo tengo en ese hospital que 3 grupos o familias, 3 grupos o más de esas familias son resistentes, eso se llama pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente. ¿Correcto? Si yo tengo de esas 10 familias que solamente me queda sensible una o dos, esos se llaman extensamente resistentes. Y si las 10 son resistentes, pan resistente. ¿Correcto? El punto es saber, entonces el laboratorio tiene que ponerle siempre, y tiene que informarle siempre, el número de familias que son activas, el total, o sea, qué sé yo, por ejemplo, la Escherichia coli puede tener de todas las familias de antibióticos que nosotros conocemos, 8 para uso, y se van a utilizar dependiendo ya con otros parámetros. Pero mi informe de laboratorio, y de esas 8, hay 4 que son resistentes. Entonces, ¿cómo lo llamamos eso? Y 4, y me quedan 4 sensibles. Entonces, ¿cómo se llama esto? Es una Escherichia coli multidrogo resistente, ¿no es cierto? Porque tiene 3 o más familias. Ahora, últimamente, en los últimos años, hay gente que va a cambiar este concepto de multidrogo resistente, extensamente resistente y pan resistente, y esos 3 conceptos los pone dentro de un concepto más grande. Son microorganismos difíciles de tratar. Entonces, los microorganismos difíciles de tratar, ustedes tienen que diferenciarlos si es multidrogo resistente, extensamente resistente o pan resistente. Entonces, Ceftalozane tazobactam sirve para pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente. Entonces, el laboratorio tiene que informarnos cuánto. Supongo que tiene que ser cuando tengamos 3 o más. ¿Correcto? Y estas 2 primeras sirven para las de amplio espectro. Entonces, el laboratorio lo que nos tiene que decir es, oye, no tiene BLE, no tiene carbapenemasa y tiene de amplio espectro. Ok, puedes usar ácido clavulánico o sulbactam. Luego, en los últimos años ha aparecido los inhibidores de beta-lactamasa de segunda generación. Este es el avibactam, se junta con la ceftazidime, y el avibactam se junta con el astronam, evapobactam se junta con meropenem y relebactam se junta con ipenen. Los tres tienen actividad contra BLES, beta-lactamasa espectro extendido, ¿sí? Y sobre KPC. Entonces, recordamos nuevamente. ¿Qué tipo de beta-lactamasa? Grupo A. Son las BLE y ¿no? La KPC. Entonces, en el grupo A teníamos la beta-lactamasa espectro extendido y la carbapenemasa tipo KPC. Entonces, si yo tengo infecciones de ese tipo, yo puedo utilizar
avibactam ceftazidime principalmente avibactam ceftazidime que tenemos en el Perú, valproactam, meropenem no lo tenemos y relebactam y imipenem no lo tenemos. Y el Astronam era el avibactam Astronam. Yo les dije que si yo tengo grupo B, metalo-beta-lactamasas, tendría que usar la combinación avibactam ceftazidime, ¿sí? Más Astronam solito, ¿sí? Pero ahora pronto va a salir avibactam Astronam, entonces ya no necesito ceftazidime. ¿Por qué usaba avibactam ceftazidime más Astronam? Porque para vencer las metalo-beta-lactamasas. Porque las metalo-beta-lactamasas, uno de sus mejores amigos son las BLE, y las BLE pues inactiva el Astronam. Entonces, si la BLE sería el guardaespaldas, los guardaespaldas de las metalo-beta-lactamasas. ¿De acuerdo? Y el Astronam podría actuar sobre la metalo-beta-lactamasa directamente. Pero si yo ya tengo la nueva formulación avibactam Astronam, ya sé que es su propio guardaespaldas, el otro es un guardaespaldas prestado de alguien, ¿no? El ceftazidime. Pero ya la nueva formulación, hay avibactam. Entonces, primero avibactam ceftazidime, ¿para qué lo uso? Vamos a ver el siguiente cuadro que es. Ay, perdón, ¿qué he hecho acá? Me salí. Ok. ¿Ven todos, por favor? ¿Están viendo? Sí, ¿Están viendo todos? ¿Sí? Sí, doctor, se ve. Muy bien. Entonces, miren, vamos a mirar ácido clavulánico, vamos a mirar sulbactam y vamos a mirar tazobactam. Entonces, las de amplio espectro, TEN y CHIF, les pega todas, ¿no? Las es amplio espectro. La CTXM, que es la más importante, la beta-lactamasas en nuestro continente, todas le pegan, todas le pegan. Pero miren la KPC, la carbohidrasa KPC, que también es A. Solamente las de segunda generación. Y de esa segunda generación, la única que tenemos en el Perú es avibactam con ceftazidime. Miren la clase B. La clase B. No le pega el avibactam. Si yo uso Astronam con avibactam, que no tenemos en el Perú, el avibactam se va a mechar contra las BLE que acompañan las beta-lactamasas. Y es el Astronam el que va a actuar sobre las beta-lactamasas. ¿Y quién me va a decir eso? Que es el laboratorio. El laboratorio. Mientras no tengamos Astronam avibactam, nosotros usamos ceftazidime avibactam más Astronam para combatir, que es el mecanismo de resistencia más frecuente en el Perú, para nosotros. Es el sistema enzimático de beta-lactamasas más resistentes. Para usar. La clase C, AMP-C, miren, les pegan los tres nuevos inhibidores. ¿No es cierto? Los tres nuevos inhibidores. Tiene actividad sobre el clan. Si tuviéramos AMP-C. Y sobre oxacilinasas podría ser el avibactam y el relebactam. Pero todo eso tiene que decirnos el laboratorio. Para eso el laboratorio entonces tiene que estar equipado para eso. Entonces, y eso es lo que pasa, pues nuestros laboratorios en la gran mayoría de los hospitales no están preparados para decirlo. Entonces están usando antibióticos a ciegas, mal, irracional. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿qué otra manera se está haciendo? Buscar factores de riesgo que yo tengo que sospechar que puedan tener, por ejemplo, BLE, beta-lactamasa. Dos factores muy importantes. Hospitalización, más aún en UCI, uso de cefalosporina de tercera generación, uso de quinolonas en los últimos 3 meses, 90 días, cosas así. Metalo-beta-lactamasas, si estoy usando carbapenémicos, por ejemplo, he tenido previamente carbapenémicos. Entonces, se complica la cosa, ¿no es cierto? En el uso de antibióticos, entonces uno dice, diablos, necesito ayuda. Entonces ahí tienen que llamar al infectólogo, ¿de acuerdo? También para que los ayude, ¿sí? Eso es muy importante. Yo no le digo que ustedes
pero tienen que aprender eso, para que ustedes puedan razonar y decir, un momentito, estos pacientes ya no tendrán resistencia, entonces, y tampoco empiecen los antibióticos así como locos. Y ustedes miran, pero nosotros hemos rotado en los hospitales y hemos visto eso. Pero ya no es así. Quizás por hacer eso, lo contrario que les estoy contando, tenemos tanta resistencia. Por eso lo que dijimos, la Organización Mundial de la Salud en el 2017 está empujando una campaña para el control de las cepas resistentes. ¿Se acuerda que pusimos prioridad alta y media? ¿Cierto? Y pusimos toda una lista de gérmenes. Ya no podemos estar usando herbicidas ciegas y que la gente considere que usar antibióticos es la cosa más fácil del mundo. No es así. Hay que prepararse. ¿Correcto? Acabamos betalactámicos y vámonos a macrólidos. Cuando ustedes vayan a usar macrólidos, piensen básicamente en microorganismos intracelulares. No, que yo he visto también que lo dan extracelulares. Sí, algunas. Pero digamos, el uso ideal, no ideal, sino realmente la indicación son infecciones por microorganismos intracelulares. ¿Cuáles? Mycoplasma pneumoniae, Legionella, Clamidia pneumoniae, Clamidia trachomatis, ¿no es cierto? Y podemos usar rickettsias, ¿sí? Entonces, diablos, ¿cuáles serían las indicaciones? Infecciones de vías respiratorias altas y bajas, comunitarias, ¿sí? Infecciones de transmisión sexual, Clamidia trachomatis, ¿sí? ¿Ok? Es muy importante. Entonces, esos antibióticos yo puedo utilizarlos en esas situaciones. Pero me dicen, si yo puedo tener un neumococo sensible a macrólidos. Sí, claro. Y era siempre la famosa eritromicina, que decía la alternativa para los pacientes alérgicos a penicilina. Entonces, el famoso uso de la citromicina o la claritromicina. Hay tanta resistencia ahora por eso, hay tanta resistencia y aparte efectos secundarios importantes, hepáticos y otros. Yo les dije cuando hemos hablado, hice un comentario de los procesos de evaluar alergias, por ejemplo. Uno tiene que estar bien seguro cuando la gente dice soy alérgico a la penicilina, pero dígame qué le pasó cuando recibió penicilina. No sé, pues me sentí mal, o me ardió la boca el estómago, o no sé, no me pasó nada, pero me dicen que de chiquito me dijeron que yo era alérgico a penicilina. Entonces usted tiene que ahondar. Le salió ampollas, se chocó, ¿no? Hizo dificultad respiratoria, la piel se puso roja, etcétera, ¿correcto? No recuerdo, no sé. ¿Por qué? Porque el cambiar pierde la oportunidad de utilizar la mejor droga para el tratamiento y en segundo lugar pueden agregarse los efectos secundarios de la droga que va a reemplazar. Además, ustedes tienen que aprender que nosotros somos alérgicos a penicilinas. La indicación es desensibilizar a la persona de ser alérgico a la penicilina. Y en el Perú no se hace eso en forma adecuada ni de rutina. Y es la cosa más difícil. ¿Correcto? Entonces, recuerden cuándo vamos a usar macrólidos intracelulares. Lincosamidas. Lincomicina y clindamicina. Lincomicina se vende como pan caliente en las farmacias en todo el Perú, sin control. Pero aquí vamos a hablar la clindamicina. Esta clindamicina puede ser parenteral, puede ser oral, puede ser tópica. ¿Correcto? ¿Cuál es el espectro? El espectro de la clindamicina. Puede cubrir microorganismos aerobios como anaerobios. ¿Cuáles son los aerobios? Staphylococcus aureus oxacilino sensible, Staphylococcus aureus meticilino sensible, comunitarios u hospitalarios. Pero no de elección, no es de primera
¿no es cierto? Es de segunda o tercera elección. Puede cubrir Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, como hemos ya mencionado para otras infecciones. Principalmente, es decir, cubre cocos gram positivos aerobios. Muchos de estos cocos gram positivos aerobios mencionados son anaerobios facultativos, pero los consideramos aerobios. ¿Qué significa anaerobios facultativos? Que puede, si bien son anaerobios, pueden tolerar cierto grado de anaerobiosis, ¿no es cierto? O al revés, siendo anaerobios facultativos, pueden tolerar cierta anaerobiosis como también tolerar el oxígeno, ¿correcto? Ahora, vámonos a los intracelulares. Clindamicina es activa contra clamidia trachomatis, o sea, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Clindamicina se utiliza para el tratamiento de Plasmodium falciparum resistente. Malaria por falciparum, sí señor, resistente. Clindamicina, si yo le agrego primaquina, que es un antimalárico, es una droga alternativa a la sulfa para el tratamiento de neumocistosis, de neumocistis girovese. ¿Ya? ¿Ok? Y clindamicina cubre anaerobios por encima y por debajo de diafragma. Dijimos que los anaerobios los clasificamos por encima y por debajo del diafragma. ¿Cuál es el anaerobio más importante por encima del diafragma? La Prevotella melanogénicos que está en los dientes, ¿no? Causa neumonía aspirativa siempre y cuando la persona tenga dientes y en buen estado, ¿no es cierto? Pero es alternativa, es la segunda, en el segundo lugar, porque la penicilina G sódica, 12 millones de unidades diarias, es la mejor, es en primer lugar. Y la clindamicina por debajo de diafragma también nos sirve para infecciones intraabdominales. ¿De acuerdo? Para infecciones intraabdominales. ¿Ok? Pero la elección es metronidazol. ¿Ok? Si yo tengo infecciones intraabdominales, para cubrir anaerobios, ¿sí? Para cubrir anaerobios, yo uso metronidazol. Vamos a hacer un break un ratito. ¿Sí? Cuando yo tenga infecciones intraabdominales, las infecciones intraabdominales tienen la siguiente característica. Hay microorganismos aerobios y hay microorganismos anaerobios. Entonces, ese conjunto van a producir la infección intraabdominal. Por lo tanto, cuando ustedes tengan infecciones intraabdominales, tienen que cubrir aerobios como anaerobios. ¿Cuáles serían los anaerobios más importantes? El grupo bacteroides fragiles. Recuerden que por encima del diafragma, Prevotella melanogénicos. Por debajo del diafragma, grupo bacteroides fragiles. ¿De acuerdo? Y metronidazol es la droga de elección por debajo del diafragma. Y penicilina G sódica para Prevotella melanogénico es la droga de elección. Clindamicina, segundo lugar, tanto por encima y por debajo del diafragma. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuál es el problema de la clindamicina? Ocupa el primer lugar como agente productor de la diarrea por antibióticos. Solito, clindamicina ocupa el primer lugar para diarrea por antibióticos. Ese es el gran problema. Pero es muy buena droga, muy buena droga. ¿Ok? Entonces, si alguien pregunta, ¿cuál sería el efecto, el daño colateral de la clindamicina? La diarrea por antibióticos. Los aminoglicosidos, los mencionamos cuando hablamos astronal. Los aminoglicosidos tienen el espectro contra bacilos, gram negativos, aerobios, enterobacterias y no enterobacterias. No cubre anaerobios, no cubre principalmente cocos gram positivos. Por ahí tiene el laboratorio, dicen que sí, que podría acompañar, pero mejor no.
solamente bacilos gram negativos aerobios, enterobacterias, no enterobacterias. No enterobacterias, ¿cuál sería? Pseudomonas aeruginosa. De los bacilos gram negativos para infecciones comunitarias, urinarias, por ejemplo, u hospitalarias, guarden en la cabeza gentamicina y amicacina. Guarden en la cabeza amicacina y gentamicina. Micobacterias tuberculosas y no tuberculosas. Streptomicina, por ejemplo. Ya no se usa streptomicina por la resistencia. Y no tuberculosa o micobacteria tuberculosa resistente, canamicina. Canamicina. Guarden esa. ¿No es cierto? Enteroparasitosis ya no. Me olvidé. Recuerden, ¿cuál es el daño colateral de los aminoglicosidos? Nefrotoxicidad principalmente y ototoxicidad. Tengan mucho cuidado en usar aminoglicosidos en pacientes hipoluminémicos. ¿Por qué? Aminoglicosidos se pega mucho a la albúmina, ¿no es cierto? Entonces va a quedar solamente una fracción libre de los aminoglicosidos y esa fracción libre es la que va a actuar en el órgano blanco. Pero si no hay albúmina, esa fracción libre va a ser mucho mayor y puede llegar a la toxicidad. En este caso, a la nefrotoxicidad principalmente. ¿Ya? Eso ya hablaremos un poquito más cuando hagamos PKPD. Tetraciclinas. Tetraciclinas son antibióticos antiquísimos. Pero me interesa hablar de dos. De la aminociclina y la doxiciclina. Su espectro de actividad es intracelulares principalmente. Que uso clamidia trachomatis, entonces para infecciones de transmisión sexual. Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae, me sirve para infecciones respiratorias altas y bajas, principalmente. Para rickettsiosis, tifus exantemático también se utiliza, ¿correcto? ¿Sí? Tetraciclinas. La doxiciclina, ¿para qué también la utilizamos? Para brucelosis. Si yo uso doxiciclina rifampicina, doxiciclina streptomicina, me sirve para brucelosis. La forma aguda, subaguda o crónica. ¿Para qué también uso brucelosis? Uso doxiciclina. Los anglosajones, ya sean americanos o ingleses, usan para infecciones pulmonares crónicas tipo bronquitis crónica, tipo bronquiectasias infectadas, porque mucho están los microorganismos intracelulares. Entonces, tenemos ahí macrólidos, tenemos ahora las tetraciclinas. Y en los últimos años se ha visto que la doxiciclina, pero sobre todo la aminociclina por muchos años se utilizó como la droga de elección para el acné, para Propionibacterium agnes, ¿no? Que ha cambiado de nombre para el acné, ¿no es cierto? Clásicamente. Pero se ha visto que tiene actividad sobre Staphylococcus aureus oxacilino resistente, principalmente ya sea comunitario u hospitalario, ¿correcto? Entonces, si yo estoy tratando una infección por un MRSA o oxacilino resistente, ya sea con vancomicina y quiero pasarlo a oral, podríamos pasarlo a aminociclina o a doxiciclina. ¿Cuáles son los efectos secundarios o daño colateral? Nunca dar tetraciclinas en gestantes, nunca dar tetraciclina en menores de 7 años, porque en el gestante afecta el feto y en menores de 7 años va a afectar sobre dientes y huesos, ¿no es cierto? Entonces no debemos usar tetraciclina. Las tetraciclinas también producen fotosensibilidad, así que cuando ustedes den esta indicación, este medicamento, tienen que recomendarle que usen bloqueador, que usen sombrero, que no salga cuando hay mucho sol, ¿no es cierto? ¿Ok? También puede ser gastrolesivo, siempre hay que darlo con alimentos, gastrolesivo, ¿no es cierto? O pudiera afectar también
el hígado, pero son drogas muy buenas. Rifampicina es una rifamicina y lo usamos básicamente para brucelosis y para tuberculosis. Cuidado con el hígado, hepatotoxicidad, y tiñe la orina como si fuera guaraná, ¿no? Naranja, no se asuste. Y van a ver quizás cuando micciona, mancha la ropa interior, naranja como si fuera guaraná. ¿Ok? Hepatotoxicidad, mucho cuidado, puede haber plaquetopenia también. Clora, y obviamente rifosina, que cuando yo en cirugía le voy a decir, echen rifosina tópica, ¿qué es rifampicina tópica? No, por favor, eso induce alta resistencia de Staphylococcus aureus oxacilino resistente. Correcto, tengan mucho cuidado. El clorafenicol durante muchos años fue la droga de elección para Salmonella typhi. ¿Correcto? Hasta que hizo resistencia, ya no se usa. ¿Qué usamos? Cloro cubre anaerobios y cubre anaerobios por encima y por debajo del diafragma. Entonces ya tenemos, miren, ya tenemos varias drogas que tienen actividad contra anaerobios, solitas, sin combinación. Tenemos penicilina G sódica, 12 millones de unidades diarias por encima del diafragma. Entonces, para neumonías aspirativas por Prevotella melanoidogénico. Y si hay por debajo del diafragma, solamente lo utilizarían si es actinomicosis. Si no, no tiene actividad, no se usa por debajo del diafragma. ¿Qué tenemos por debajo del diafragma como elección? Si es bacteroide frágil, grupo bacteroide frágil, metronidazol. Entonces vamos a poner un orden de uso de antibióticos que tienen actividad contra anaerobios que utilizaría por encima del diafragma. Penicilina G sódica, 12 millones de unidades, clindamicina, cloranfenicol y metronidazol. Si yo tengo abscesos cerebrales por anaerobios, yo podría dar penicilina G sódica, pero 24 millones porque se necesita atravesar barrera hematocefálica. Podría dar clinda, podría dar metronidazol y podría dar cloranfenicol. ¿De acuerdo? Por debajo del diafragma, ¿cuál sería mi orden de uso para anaerobios? En una infección intraabdominal, tenga o no abscesos. Utilizaría metronidazol, clindamicina, cloranfenicol. Y le he dicho, si utilizaría penicilina G sódica, 18 millones o 24 millones o 16 millones, si fuera actinomicosis. Pero ¿qué cosa? Mucho que hay que darle endovenoso, es muy complicado. Le damos tetraciclina, o sea, doxiciclina, durante 6 meses o un año, por ejemplo, según la evolución. Entonces, esa es otra indicación para tetraciclinas. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuál es el efecto secundario del cloranfenicol? El cloranfenicol también lo puede usar en tifus exantemático, por si acaso. Cubre bien intracelulares, ¿no? Riquezas. Entonces, ¿cuál es el problema? El cloranfenicol afecta a la médula, el niño gris, a granulocitosis, principalmente. Y por eso lo quitaron, porque en los países anglosajones ocurría eso. Cuando yo fui residente, revisamos la serie del doctor Gotuso, que es el hospital que tendría, que es la serie más grande del Perú, el tratamiento de fiebre tifoidea, y solamente se encontró un caso. Y no fue con cloro, fue con trimosazol. Entonces, en realidad, para nosotros es seguro. Lo que hay que mirar es la sensibilidad, ¿no es cierto? La sensibilidad. Metronidazol. Metronidazol es un antiparasitario y un antibacteriano. Un antibacteriano porque cubre anaerobios, ¿no es cierto? Dijimos principalmente por debajo del diafragma, pero también tiene su lugar por encima del diafragma, ¿no es cierto? Sobre todo en abscesos cerebrales o abscesos pulmonares. Y antiparasitario porque le voy a mostrar tres parásitos que es importante para su tratamiento. Entamoeba histolítica, la amebiasis, la giardiosis o giardiasis, que es la giardia lampia, y la tricomoniasis, tricomonas vaginalis, tricomonas intestinales, pero la tricomoniasis vaginalis. ¿De acuerdo? ¿Ok? Metronidazol, intravenoso y vía oral, originales, o que puede ser genérico de excelente calidad. Pero se sabe que metronidazol oral y intravenoso,
La biodisponibilidad es 100%, o sea, da lo mismo dar oral que intravenoso. Pero eso está demostrado para los originales que no tenemos en el Perú. Otro efecto es el efecto antabuse. Entonces, cuando se toma metronidazol, no se toma licor, porque hay una interacción horrorosa, que se llama el efecto antabuse. Se siente morir como flush. No, terrible, terrible, terrible. O sea, no se recomienda. También una lengua, sabor metálico, etcétera, ¿no? Dentro de las, ¿ok? Quinolonas, quizás es el grupo más prostituido, más que se ha utilizado, que ha modificado su molécula. La primera generación fue el ácido nalidíxico, que se concentraba bien en intestino y vejiga, o sea, se usaba para enfermedades diarreicas agudas bacterianas y infecciones urinarias bajas o complicadas. ¿Correcto? Hasta que obviamente la gente se dio cuenta que podría servir para otra cosa porque era es una molécula muy maleable. Entonces dijeron, ok, pero ¿dónde está el business? ¿Dónde está el negocio para las infecciones de vías respiratorias altas y bajas? Entonces modificaron su molécula y aparecieron la ofloxacina. La ofloxacina, un éxito para las infecciones respiratorias altas y bajas, ¿correcto? Hasta que aparecieron los efectos secundarios, le dolía, inflamaba el tendón de Aquiles, ruptura, talón de Aquiles, ruptura del mismo. Entonces, muchas complicaciones. Entonces dijeron, ya, afuera. Dijeron, pero cumple anaerobios. Pues es infecciones intraabdominales. Trovafloxacina, hasta que hizo complicaciones cardíacas y hepáticas afuera. Atraviesa la barrera hematocefálica para meningoencefalitis. Gatifloxacina, hasta que hizo efectos secundarios afuera. Severos, ¿sabes? Efectos. Entonces, ¿qué quedaba? Moxifloxacina. La moxifloxacina tiene actividad sobre estafilococo aureus oxacilino sensible y resistente en pulmón, Y se quedó ahí, ¿sí? Se quedó ahí, por eso es que mucha gente lo usa. Y, y luego ha pasado también para la tuberculosis multirogo resistente, porque tiene actividad intracelulares contra el Mycobacterium tuberculosis. Levofloxacina, con actividad contra Pseudomonas aeruginosa, dijeron ya, acá. ¿En qué ha terminado esta levofloxacina? Para tuberculosis, tratamiento para tuberculosis segunda línea. Pero antes de todas estas apareció ciprofloxacina. Ciprofloxacina fue el primer antibiótico para tratar Pseudomonas aeruginosa por vía oral. Luego aparece la formulación intravenosa. Pero fue tan mal utilizada que indujo resistencia. Ahora tenemos hormonas para las enterobacterias, 40, 50, 60%. ¿En qué ha quedado estas quinolonas? Para tuberculosis, pero tienen que evaluar la sensibilidad para su uso. Fíjense que las quinolonas inducen mecanismo de resistencia beta-lactamasa efecto extendido, inducen MARSA, o sea, estafilococo aureus meticilino resistente, inducen enterococo vancomicino resistente, inducen infección por clostridio difícil, o sea, la diarrea por antibióticos. Es un gran problema. ¿De acuerdo? Como concepto general, quinolonas, ¿cuál es el espectro? El espectro es intracelular y extracelular. Entonces, si es intracelular, ¿cuál es? Mycoplasma pneumoniae, clamidia pneumoniae, es decir, infecciones respiratorias altas y bajas. ¿De acuerdo? ¿Podría utilizarla también para rickettsiosis, para tifus antemático? Sí, también. ¿De acuerdo? Es una alternativa para brucelosis, pero con mucho cuidado las quinolonas. ¿De acuerdo? Y de las extracelulares, bacilos, gram negativos, aerobios, enterobacterias y no enterobacterias. Pero para enterobacterias yo no los utilizaría. Quizás Emblé
con mucho cuidado, pero no se recomienda. ¿No? Y para no enterobacterias, pseudomonas que sean sensibles, ¿no? Pseudomonas originosas que sean sensibles. Efectos secundarios, sobre todo en adultos mayores pueden ser efectos neurológicos, desorientación, etc. Pudieran también ser efectos hepáticos, ¿no? Hepáticos, pero miren lo que les estoy mencionando, que induce mecanismos de resistencia para otros antibióticos. Es un problema. Glicopéptidos. Tenemos la vancomicina y la teicoplanina. Teico ya no tenemos en el Perú. Afuera, en otros países, en Europa, sí los tienen. ¿Correcto? ¿Cuáles son las indicaciones de la vancomicina? Principalmente, infecciones por Staphylococcus aureus oxacilino resistente, ya sean hospitalarios o de la comunidad. Infecciones por neumococo resistente a penicilinas. Infecciones por enterococo vancomicino sensible, fecalis. Faecium es resistente. Infecciones por Clostridium difficile, diarrea por antibióticos, pero la formulación de tabletas que no tenemos en el Perú. ¿Correcto? ¿Cuáles son los efectos secundarios más importantes? Obviamente son nefrotoxicidad, neurotoxicidad, pero el más importante es el síndrome Red Man Syndrome, síndrome hombre rojo, que no es una reacción alérgica, es una reacción secundaria a la velocidad de infusión del antibiótico. Cuando yo infundo en 30 a 60 minutos, produce una degranulación de los basófilos y eso degranulación de los basófilos hace que se ponga la cara, el cuello y todo el superior rojo. Entonces la gente se asusta y dice, es reacción alérgica. No, señor, una reacción alérgica es todo se pone rojo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Infusiones de 90 a 120 minutos por dosis y se baja, desaparece esa reacción. Entonces es una reacción dependiente de la velocidad, no es una reacción alérgica. ¿Qué otra posibilidad? Nefrotoxicidad. ¿Qué otra posibilidad? Neurotoxicidad, principalmente. Lipoglicopéptidos, también utilizados para, sobre todo para Staphylococcus aureus meticilino sensible, meticilino resistente, tremendamente caros. ¿Cuál sería la selección? La elección principalmente es para infecciones de partes blandas, ¿sí? Y la otra ventaja que tiene, hay la larvacina, por ejemplo, se da una vez a la semana, entonces tienen vida medias prolongadas, pero son tremendamente caros, no han venido al Perú, ni vendrán en el Perú, y también están desarrollando resistencia. Por lo tanto, simplemente se los menciono. Sulfonamidas, sulfas, etc. De ahí, aquí, lo que tenemos que acordarnos es el cotrimazol. El cotrimazol es trimetoprim con sulfametosazol. Este cotrimazol es un antibacteriano. Estamos hablando de bacilos gram negativos, no enterobacterias. Ahí está la Stenotrophomonas maltophilia. Yo acabo de correr que una alternativa obviamente es la sulfa y la otra es la ciprofloxacina. La cipro también serviría para Stenotrophomonas maltophilia. ¿Correcto? Podría utilizarlo. Pero el laboratorio tiene que decirle la sensibilidad, si es sensible o no. Entonces, es antibacteriana. Y también hay países que les sirve para Staphylococcus aureus, oxacilino sensible, oxacilino resistente hospitalar u comunitario. También tiene que decir el laboratorio. Es antifúngico, porque es la droelección para neumocistis girovese. También se sirve para algunos hongos endémicos, ¿no es cierto? Para algunos hongos endémicos, sobre todo histoplasma encapsulado, pero cotrimazol. Tercero, es antiparasitario, porque es la droelección para el tratamiento de Isospora belli o Cyclospora cayetanensis, que son coccidias. Isospora belli, muy frecuente en pacientes inmunocomprometidos, tipo VIH-Sida, ¿no? Igual que la Cyclospora cayetanensis, que puede verse en cualquier tipo de población, inmunocompetente e inmunocomprometida.
¿Cuál es el daño colateral o los efectos secundarios? Gastrolesivo, nefrotóxico, hepatotóxico, puede haber reacción alérgica, o sea, reacción alérgica, por lo tanto, piel, ¿no es cierto? Hepato, nefro, gastrolesivo, puede haber reacción alérgica, ¿no es cierto? Y con compromiso de la piel. Y puede ser mielotóxico también, mielotóxico. Recuerden que el cotrimazole actúa en la vía de los folatos, entonces puede producir anemia megaloblástica, ¿correcto? Por afectar el ácido fólico, ¿no? El metabolismo de los folatos. Ok, es barato ahí oral y para enteral intravenoso. Nitrofurantoína la usamos para infecciones de vías urinarias no complicadas. Incluso si yo tengo una Escherichia coli B positivo, puedo utilizar nitrofurantoína. El problema es la toxicidad. Es muy tóxico en el sentido náuseas, vómitos, gastrolesivo, pudiera algunas veces ser hepatotóxico. Entonces, pero de ahí no pasa. La fosfomicina, también trometamol, es oral para infecciones urinarias complicadas, no complicadas inicialmente, pero podría ser complicadas, pero no complicadas. Incluso BLE, si tiene BLE se puede dar. Hay una formulación intravenosa de la fosfomicina que se está introduciendo, y ya se introdujo, mejor dicho, en muchos países para el tratamiento de cepas resistentes, o sea, sobre todo están buscando para BLE, para carbapenemasas, y bueno, entonces si el laboratorio dice fosfomicina, la presentación intravenosa es sensible, podría acompañarse de eso. Incluso para Acinetobacter, productoras de carbapenemasa, pseudomonas productoras de carbapenemasa, pero nunca solas, siempre acompañado de otros. Habíamos hablado de la ampicilina sulbactam, no había mencionado. El sulbactam también es sensible, es activo contra la Acinetobacter, productora de carbapenemasas. Entonces, como no hay sulbactam solo, tendría que ir a ampicilina. Sulbactam, que podría ir en estas combinaciones a altas dosis para vencer infección para Acinetobacter baumannii resistentes. Mupirocinas y fucídicos son antibióticos, pero yo no soy muy partidario de usar estos. Mupirocina para decontaminar las fosas nasales de Marsa, por ejemplo, ya fusible lo usan mucho los dermatólogos, cirujanos. En realidad yo limpio la herida y si está infectada le doy antibiótico, ¿no? Oral. Sí se puede dar oral. Las polimixinas son son antibióticos súper antiguos que como no tenemos otra cosa, han aparecido nuevamente. Y tenemos la polimixina B y E. Estas drogas son utilizadas para el tratamiento de tres bacterias extremadamente resistentes, ¿no? O sea, para KPC, una, ¿no es cierto? Para KPC, o sea, carbapenemasa KPC, pseudomonas originales, productora de carbapenemasa, y Acinetobacter baumannii, productora de carbapenemasa. Obviamente tiene que ir acompañado de otras, hacer un cóctel. Entonces, que el laboratorio de microbiología tenga las técnicas modernas para decirnos concentración inhibitoria. Entonces, sí, y para eso uno de los entrenamientos de los infectólogos es si tuviéramos farmacéuticos entrenados en antimicrobianos, pero eso no tenemos en el Perú. Un microbiólogo clínico, que muy pocos, podría ayudar también. Pero obviamente, como el infectólogo sabe de drogas, sabe de laboratorio de resistencia y es clínico, es la persona. ¿De acuerdo?
neurotoxicidad, mucho cuidado. Y costo, pues son carísimos. De los nuevos antibióticos ketólicos teletroicínicos, ya son tan nuevos, los retiraron por toxicidad, igual que la streptogramina, quinupristina, fopristin, está fuera. Tenemos oxazolinonas, que quizás es el último grupo nuevo que salió, linezolid con teisolid. Cuando usamos linezolid, ¿cuáles son las indicaciones del linezolid? Son Staphylococcus aureus meticilino resistente, Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a glicopéptidos, y podría utilizarse Staphylococcus aureus, digamos, resistente, totalmente resistente a glicopéptidos, que son muy pocos los casos, muy pocos los casos. ¿Qué lo utilizamos nosotros? Masa, a la masa que hay, ¿no es cierto? Pero esta droga, digamos, vamos a ver que patea con los pies, es un poco hidrosoluble y un poco liposoluble. Entonces, si yo tengo un Barça en sangre, no es lo mejor. Un Barça en sangre, punto de partida de catéter o una bacteria por Barça y no tengo el foco. No, disculpe que lo mejor. interrumpa, doctor. Ahí está vancomicina, lactomicina, ¿sí? Y eso lo vamos a usar también en casos para... ¿Aló? Aló, doctor Cuellar, disculpe que lo interrumpe. Se está escuchando entrecortado. Hábleme más fuerte, por favor. Se está escuchando entrecortado, doctor. Esa es la señal. El asunto, a ver, ¿cómo me escuchas? ¿En qué parte estás perdido, Ugar? Se sigue escuchando entrecortado, doctor. Se le está yendo la señal, doctor. ¿Quedaste? Sí, doctor, a partir de polimixina se empezó a entrecortar. Romero. Ahora se está escuchando más entrecortado, doctor. ¿Aló? Sí, doctor, ¿me escucha? Ya, entonces perfecto. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí le escucho, doctor. ¿Aló? Fuerte y claro. ¿Me Sí, escucha doctor, se ahora? escucha. Sí. Sí, perfecto. Entonces, polimixinas tienen la colistina que se llama polimixina E. Estas dos tienen indicaciones. KPC, sepas que tengan KPC, que pueden ser bacterias productoras de KPC, pueden ser pseudomonas originosas o ¿ya? Pero si principalmente enterobacterias productoras KPC. Tienen pseudomonas originosas productoras de carbapenemasas y Acinetobacter baumannii productora de carbapenemasas. Nunca se usan solas, siempre en combinación con otras drogas. ¿Ya? Y llamen el infectólogo, ¿ok? La otra cosa que había mencionado, ya que he mencionado Acinetobacter, productora de carbapenemasas, el sulbactam puede ayudar ahí. Puede sumarse. Como sulbactam solo no hay, entonces tendrían que darle ampicilina sulbactam. Y la otra droga que se sumaría a Acinetobacter baumannii podría ser tigecyclina. Entonces yo podría darle colistina más ampicilina sulbactam más tigecyclina. Entonces, pucha, es terrible, terrible, ¿correcto? Pero esas cosas hay que conversarlas ya con el inspector. Si ustedes van a ir a hospitales, a hacer su internado, etc. Correcto. O sea, que lo tengan ahí. ¿Escucharon todos, por favor? ¿Escucharon Sí, doctor. todos? Sí. Romero. ¿Se escucha?
Hola, doctor, ¿me escucha? Contésteme, pues. Doctor, Corto la clase entonces si no me contesta. Romero, doctor, usted es el estamos hablando. delegado. Sí, doctor. Estamos hablando. Escucha. Estamos hablando, doctor. Ok. Hablen más fuerte. Hablen más fuerte. Si tiene que gritar, grite. Doctor, creo que le llega Contesten. retardado los mensajes. ¿Correcto? Sí, doctor, estamos listos. Puede ser, puede ser, puede ser. Ok, estamos, la siguiente. Nuevos antibióticos. ¿Qué pasa, Enrique? Ok. Nuevos antibióticos que telitromicina, usada para vías respiratorias altas y bajas, grado de resistencia y por toxicidad. Estreptograminas, quinupristina, lo mismo. Oxazolidinonas, linesolid y teisolid. ¿Qué fueron las oxazolinonas? Oxazolidinonas para tratamiento de infecciones por MRSA. No solamente MRSA, sino van a ir a media a glicopéptidos. Poquito más del mecanismo de resistencia más severo. ¿Ya? Para neumococo resistente a penicilinas. O resistente a penicilinas y tal vez a vancomicina. Para tuberculosis, para el tratamiento de Mycobacterium tuberculosis extensamente resistente. ¿Cuándo llamamos extensamente resistente? Recuerden, nosotros llamamos Mycobacterium tuberculoso multidroga resistente cuando el núcleo básico es resistente, es decir, la Mycobacterium es resistente a isoniazida, rifampicina, que es el núcleo básico. Y se llama extensamente resistente cuando las quinolonas y los aminoglicósidos que se utilizan en el tratamiento de TB resistente también, obviamente, no sirven. En esos casos entran las oxazolidinonas, ¿correcto? Sirven también para enterococo vancomicino resistente, o sea, para el tratamiento de enterococos, infecciones por enterococo faecium. ¿De acuerdo? Esas son las principales indicaciones del linezolid. ¿Estamos? ¿Cuál es el efecto secundario más importante del linezolid? El síndrome serotoninérgico. Y eso produce, pues, el problema con la serotonina que produce flush, una descarga de serotonina, y eso, como si fuera mujer posmenopáusica, ¿no? Como mujer menopáusica, con flush, con problemas respiratorios, con ansiedad, etc. El teisolid tiene menos efectos secundarios, pero el linezolid es quizás el más utilizado. La otra cosa que es importante, linezolid, cuando hablemos ahora de PKPD, vamos a hablar que algunas drogas son son hidrosolubles y otras son liposolubles. Cuando son hidrosolubles, estos antibióticos se van a concentrar mejor dentro de los vasos sanguíneos. Y cuando son liposolubles, en los tejidos e intracelulares, ¿no? Entonces, si yo tengo una bacteremia por MRSA, punto de partida que tengo el foco, el linezolid no es la secundaria. Es secundaria al pulmón y el linezolid va a llegar muy bien al pulmón. Si yo controlo el foco en el pulmón, ¿de acuerdo? La ciclina es un derivado de tetraciclinas, ¿no? De tetraciclinas, que su indicación principal, infecciones intraabdominales, entonces por debajo del diafragma, cubriendo anaerobios principalmente, anaerobios, ¿no es cierto? Pero también tiene actividad sobre marca, infecciones de partes blandas. También tiene actividad anti-BLE, espectro extendido, pero digamos, no sangre. No concentra bien en sangre, o sea que nunca utilicemos en bacteremias. Y para llegar a pulmón se necesita usar hasta el doble de dosis que se utiliza
normalmente. O sea, pulmones y sangre tiene altas limitaciones. Y obviamente tiene actividad sobre Acinetobacter baumannii extensamente resistente, ¿no? Como parte del tratamiento en las carbapenemasas. Daptomicina es un lipopéptido cíclico que se utiliza para Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario o u hospitalario, ¿sí? Y para endocarditis bacteriana por estafilococo. El problema de limitación. Primero, la daptomicina es una droga hidrosoluble. Entonces, si es una bacteriemia primaria, o sea, no tiene foco detectado, o puede ser catéter, ese es su uso. Pero si es un foco secundario de pulmón, no. Porque cuando llega a pulmón es inactivado por el surfactante. ¿Tiene actividad sobre enterococo? Sí, pero sea sensible. Cefiderocol, este es un antibiótico que ha aparecido hace muy poco, que tiene un mecanismo de acción diferente. Utiliza la entrada del fierro a la célula para entrar, entonces no le interesa la porina, no le interesan las bombas de flujo, nada de estas cosas, los receptores en membrana, sino que utiliza el ingreso, la vía de ingreso del fierro para actuar. Y este cefiderocol pareciera que es la solución para infecciones multidrog estrechamente resistentes, porque actuaría sobre KPC, sobre carbapenemasas, en pseudomonas, en Acinetobacter incluso. El problema es que había un estudio que habla, comparando con otras drogas, mayor mortalidad. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Doctor, se cortó su audio, doctor. ¿Volvimos? Se cortó su audio, doctor. ¿Volvimos? Sí, no, se cortó la señal. Sí, sí, doctor. ¿Volvimos? Parece ¿Dónde nos que quedamos? Eso Cefiderocol, no doctor. depende de nosotros. ¿Dónde nos quedamos? Cefiderocol. Cefiderocol. Ya. Entonces, cefiderocol es un nuevo antibiótico que tiene un mecanismo de acción diferente. Utiliza la vía de ingreso del fierro. Entonces ya no le interesa ni los receptores de membrana, no le interesan las. Nuevamente, doctor, se cortó. Doctor, nuevamente se cortó su audio. A ver la voz, pues. Alumno. Doctor, disculpe, nuevamente se cortó su audio. No se le escucha nada. Ya nos conectamos nuevamente. Bueno, está fallando. Estamos conectados otra vez, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. Otra vez. Ya estamos terminando antibióticos. Entonces, lo utilizaríamos para las cepas productoras de carbapenemasas, incluso el Acinetobacter, ¿no? O sea, pseudomonas productoras de carbapenemasa y
y Acinetobacter. Pero bueno, se sigue investigando, se sigue investigando. Luego tenemos la erabaciclina y la plasomicina, que simplemente las voy a enumerar porque no las tenemos y todavía se sigue investigando más, ¿no? La erabaciclina y la plasomicina, que es un aminoglicósido, ¿no? Erabaciclina es un derivado de tetraciclina también, pero ya tendremos más información en el futuro. Entonces, solamente algunas palabras para el uso racional de antibióticos para recordar y para evitar disminuir el impacto de la resistencia antimicrobiana. Aplicar el control de infecciones a través de medidas preventivas, las precauciones estándar, y la política de uso racional de antibióticos, cuándo usar profilaxis, cuándo terapéuticamente o cuándo no usar antibióticos. Y eso es lo que se llama PROA, lo que hemos mencionado que se llama PROA, Programa de Optimización de Antimicrobianos. ¿De acuerdo? Entonces, en las medidas preventivas, primo non c'è, primero no hacer daño, primero lávate las manos y usar las precauciones estándar. Y obviamente los pasos de resistencia antimicrobiana, ya hemos conversado. ¿Ok? Yo lo que les voy a pedir, a ver, stop presentation. Lo que les voy a pedir es que vuelvan a revisar el video, porque el martes vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Entonces es muy importante, y obviamente para el examen, si no, caput en el examen. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, doctor. El martes Sí, vamos a Romero. iniciar. Sí, doctor. Sí, lo Perfecto, escuchamos. perfecto, perfecto, perfecto. Yo sé que la cosa está brava, pero tienen que estudiar. Vamos a ayudar, van a entender un poquito más lo que les digo cuando hablemos. ¿Qué pasó acá? Está cargado. Doctor, Sí, dígame, me parece que su cámara también está dígame, activada. escucho. Si no, me parece que su cámara está activada y también está jalando señal, doctor. No, no está activada. No, ¿no? No, mi cámara no está apagada. Ah, No, ya. Bien, listo, doctor. No, doctor, yo sí veo una cámara activada, pero creo. pero no es mía. Ya es ¿Me ve de a mí? Carlos. No. Entonces, por favor, apaguen sus cámaras. Apaguen sus cámaras. Y apaguen sus micrófonos. Hay que ver. ¿Ya? Está difícil, ¿no? A ver, Veda, ¿qué dice? Sí, doctor, es mucha información. Doctor, ¿me escucha? Acá una consulta. Doctor, no se le escucha nada, doctor. Doctor, perdemos.
Voy a llamarlo. Se está retirando, se fue.